soy Pepi Boveri y mis 4 deseos son hacer arte toda la vida, siempre hacer lo que quiero, salud y que mi familia y mis amigues estén siempre cerca. Bueno, quiero empezar así mostrando como una imagen. Esta imagen representa un montón de cosas. Estas flechas que ustedes ven ahí representan el camino de mi vida, que es la idea. Les voy a contar un poco mi experiencia, las cosas que hice, que me parecen súper importantes, y también estas palabras que me parecen claves en este recorrido que yo vengo haciendo. Deseo, acción, arte, amor, autogestión, comunicación y genuino. Me parece que estas palabras son un poco los pilares que fueron siendo parte de mi vida, sin pensarlas, sino que ahora veo para atrás y estas palabras representaron siempre en mi vida cosas muy importantes. Voy a empezar contando un poco qué hice, qué hago, y después vamos a ir de lleno en lo que me interesa hablar hoy. Bueno, yo hago teatro desde los 8 años, yo era una persona muy tímida, no hablaba, no decía lo que me pasaba, mi mamá me preguntaba, ¿qué te pasa? Y yo no decía ni una palabra. Pero a los 8 años, mi profesor de teatro del colegio me vio algo vio en mí, y desde ese día yo siempre protagonicé las obras escolares. En esas obras escolares yo era feliz, en los ensayos, en la gente mirándome, era como mi canal de expresión, era ese momento, ese día que yo mostraba mi arte, yo era completamente feliz, yo terminaba la obra y estaba súper, o sea, llena como, y además el recorrido de los ensayos siempre eran como muy alegres, muy del disfrute. Y cuando terminé el colegio, que estudié en un colegio bilingüe, donde aprendí el inglés, cuando terminé el colegio empecé a hacer muchos cursos de teatro, muchos, y empecé a hacer la carrera del profesorado de teatro. A mí siempre me interesó mucho la educación también, que es otra de las cosas importantes que atraviesan toda mi vida. Entonces decidí hacer el profesorado de teatro y al mismo tiempo empecé trabajando como profe de inglés. Entonces en un instituto me capacitaron para ser profe de inglés. Entonces, al mismo tiempo que estudiaba el profesorado de teatro, yo trabajaba como profesora de inglés. Desde muy chica trabajo, y desde muy chica trabajo de las cosas que me gustan. El profesorado de inglés, o sea, dar clases de inglés a mí me apasionaba también, era algo que me gustaba muchísimo. El idioma inglés me gusta mucho, pero también la docencia. Entonces, siempre traté de lo que yo hago día a día, o sea, en la rutina, a mí me haga feliz, sea algo que a mí me guste mucho, y que sea genuino. Y ahí aparece la palabra que tanto quiero, de la que quiero hablar, que es lo genuino, ¿no? Yo siento que lo genuino es muy importante en el arte. Considero que todo lo que yo he hecho artísticamente es genuino porque siempre me dio placer, y siempre el tema con lo que, o sea, desde la actuación o desde la dirección, siempre el tema me interpeló. Y esto me parece muy importante, porque para que sea genuino, yo siento que te tiene que interpelar como actriz, como docente, como artista. Porque si te interpela, si te apasiona, si te hace cuestionarte cosas, uno o una se pregunta cosas, investiga, y siempre es desde el amor, desde la pasión. Y el resultado, creo yo, si es que puede haber un resultado final en el arte, siento que va a interpelar al público porque uno está siendo interpelado, ¿no? Con la investigación, con el arte, con los ensayos.
Entonces me parece súper importante hablar de esto de lo genuino, porque como actriz y como directora siempre intenté buscar que lo que yo comunico, lo que yo cuento, sea lo que a mí realmente me interpela, ¿no? Para mí el teatro, el arte es una herramienta transformadora, desde su humilde lugar es una herramienta transformadora. Entonces me parece muy importante recalcar que si para mí el arte es una herramienta transformadora, yo tengo que estar muy en contacto con el contexto y con lo que a mí me pasa, ¿no? Yo tengo que, uno tiene que estar en contacto con lo que le pasa, para que el deseo sea genuino, ¿no? También. ¿Qué es lo que yo deseo? Pero para saber lo que yo deseo, yo me tengo que estar preguntando lo que yo quiero, ¿no? Porque muchas veces entramos en una vorágine de hacer, de hacer, de hacer, te das cuenta que lo que estás haciendo tal vez o no te interpela, o no te es genuino, no te es orgánico, y terminas haciendo por ahí un producto final que no entendiste por qué lo hiciste, estás agotada, vos pusiste un montón de cosas en eso que por ahí el resultado no esperás, o sea, no es lo que vos esperabas. Por eso creo que la palabra genuino eh, atravesó toda mi vida, porque por ahí al principio en el arte uno hace, ¿no? Como el teatro nos enseña a hacer mil cosas, y si tenés oportunidad de hacer esto, hacé. Y por ahí creo que lo importante es estar en contacto con una misma para que lo que elegimos sea verdadero, lo que realmente elegimos sea lo que realmente queremos elegir, para que el producto o lo que comuniquemos sea verdadero. Cuando yo a los 25 años termino la carrera, empiezo a dirigir una obra de teatro, que fue un proceso largo, muy arduo, pero hermoso. A los 26 años, yo quería contar, yo quería hablar, yo quería que la gente se cuestione sobre la violencia. Esta obra, yo estaba con ganas de querer comunicar, o de querer contar, o de que la gente se cuestione por qué somos tan violentos, ¿no? ¿Por qué la gente es violenta? ¿Por qué nos levantamos y puteamos al de al lado? ¿Por qué sin pensar? O por ahí, ¿por qué hacemos la vista gorda a un montón de cosas que pasan diariamente, que son cotidianas, ¿no? Y que uno las hace habituales? Pero, como nunca había tenido experiencia, o había tenido muy poca experiencia en dirección, no me animaba y buscaba obras para actuar que hablen del tema. Y no encontraba, o no sucedía, o la vida no quiso que yo en ese momento sea actriz. Y entonces dije, lo voy a hacer yo. El teatro, si hay algo que me han enseñado el teatro, es la autogestión. Y que si uno no se mueve, si una no se mueve, por ahí no pasa tanto como si uno se mueve. Entonces dije, vamos con la autogestión. Convoqué a 4 personas, 2 hombres, 2 mujeres, y yo les conté de qué quería hablar. Quería contar sobre los distintos tipos de violencia, pero desde un teatro físico, porque no teníamos herramientas, no teníamos mucha herramienta económica. Así que cuando convoqué a estas 4 personas me dijeron, dale, me encanta, confiaron en mí, la obra la escribí yo a medida que ensayábamos, así que era un desafío muy, muy grande. Y en el medio de los ensayos, en la mitad, pasó algo que los varones del elenco no llegaron a estar interpelados del todo con la temática de la obra. La obra trataba de violencia, pero trataba de la violencia hacia la mujer más que nada. Y bueno, se fue dando que ellos no estaban ni con la energía ni interpelados por el tema. Entonces decidimos que ellos no estén más, los varones, y sumamos a una tercera chica. De repente
el grupo estaba formado solo por mujeres y me parece importantísimo recalcar esto porque vuelvo a repetir que nosotras, la violencia que sufrimos todos los días en los distintos ámbitos, es algo que en este momento se está, por suerte, y gracias a toda la lucha, es algo de lo que se está hablando mucho. Entonces, nosotras como artistas sentimos la necesidad de contar esta historia, ¿no? Y vuelvo a lo que decía antes, que es muy importante estar conectada con lo que queremos contar y con el deseo. Porque un proyecto teatral es muy difícil de llevar a cabo si no hay plata de por medio, si no hay algo redituable económico. Entonces, es muy importante que lo que uno esté haciendo artísticamente tenga ganas de hacerlo y salga como de adentro, ¿no? Esa necesidad de hacer, esa necesidad de contar. Y yo necesitaba contar eso, ¿no? Y cuando empezamos a ser todas mujeres, el proyecto fluyó muchísimo, fluyó tanto que hace 5 años que venimos haciendo la obra, creció un montón. Y esta experiencia de desmadre, de dirección, me abre la puerta a trabajar en la comunicación también. No solo en la comunicación teatral para interpelar al público, sino también como directora hay un trabajo de guía, ¿no? Hay un trabajo de guiar a los actores y actrices. Y es muy importante trabajar en la comunicación, porque, porque el proyecto Desmadre es más grande que las individualidades del grupo. Es un proyecto que ya excede. Pero como guía, como directora, una tiene que tener en cuenta las individualidades del grupo, ¿no? Porque las individualidades, voy a cortar acá y voy a empezar esa parte de vuelta, porque repetido 150.000 cosas. No, me encanta, refluye. Espera, estoy pensando. ¿Desde dónde arrancar? Estabas con las individualidades. Bien, voy de vuelta desde la comunicación. Bueno, voy de Bien. vuelta con esa parte. Bueno, y el proyecto de Desmadre, que creció, me abre la puerta a hablar de la comunicación, porque la comunicación es algo que yo vengo trabajando desde hace muchos años, no solo en cómo comunicarle al público, cómo interpelar al público con el mensaje que yo quiero dar, sino también cómo me comunico yo dentro del grupo de trabajo, ¿no? En el grupo de trabajo yo estoy como directora, yo tengo el rol de directora, pero el rol de director, de directora, requiere que uno tenga trabajo de comunicación hacia los miembros, ¿no? del equipo. Y yo aprendí durante estos años cómo comunicarme, porque en el grupo hay individualidades. Y cada individuo del grupo tiene su experiencia personal, tiene sus necesidades, tiene sus deseos. Entonces, no podemos pretender como guía, como directora, que todas las individualidades del grupo sean iguales, porque no sirve, porque a mí no me gusta trabajar con personas iguales, porque no existe. Entonces, como directora, yo tengo que hacer el trabajo de prestar atención a esas individualidades del grupo y atender a sus necesidades sin que esas necesidades individuales perjudiquen al proyecto. Entonces, atender las necesidades individuales sin que las individualidades perjudiquen al proyecto. Creo que ese fue un desafío gigante para mí, gigante, pero muy grande, y me parece súper importante trabajar en la comunicación y en la escucha,
y también cómo digo las cosas, ¿no? Cómo digo las cosas me parece una de las cosas más importantes. Y esto me lleva a mi trabajo actual, que yo hoy en día estoy trabajando como coordinadora de artes en un colegio, y es acá donde se unen todos los puntos y todas las experiencias que yo tuve a lo largo de mi vida, ¿no? Yo miro para atrás y hice un montón de cosas, pero yo no las hice pensando en un futuro. Yo hice todas las experiencias de mi vida, ya sea estudiar teatro, ya sea hacer inglés, ya sea hacer cursos de danza, todo lo que yo hice durante mi vida fue desde el deseo. Yo hice cosas que me gustaban, que me apasionaban, que me hacían preguntarme cosas. Ahora, si yo miro para atrás, yo ahora que soy coordinadora de artes en un colegio bilingüe, ¿sí? Que de repente me encuentro en un trabajo donde une todos los puntos y las experiencias que yo hice, que yo tuve en mi vida, ¿no? Y no las hice en ese momento pensando para adelante en yo quiero ser coordinadora. No, yo ahora yo confié en ese momento en hacer las cosas que me gustaban. Y eso en algún punto se va uniendo y nunca me imaginé que yo iba a poder ligar el inglés, el teatro, la dirección. Y ahora que yo trabajo como coordinadora de arte, tuve la entrevista y lo que más le gustó a la persona que me hizo la entrevista en este trabajo fue que yo haya sido directora de arte. Es decir, que yo haya estado a cargo de un grupo, guiando un grupo, y también lo que más le gustó fue que yo trabajé mucho en la comunicación, en cómo decir las cosas, en escuchar, en ser humilde, en... eh, en seguir aprendiendo, ¿no? En seguir aprendiendo, en ser siempre alumna, eh, en tener la humildad de por ahí estar equivocada y que el otro me enseñe o que la otra me enseñe. Y por último, que no es menor, hay ser un poco líder, entre comillas, requiere también de ser líder y mujer. Requiere un poco a veces de un esfuerzo extra que no deberíamos tener que hacer, ¿no? Yo hace poco preguntaba a mis amigas que trabajan como en un trabajo que tienen un rol de líder, mujeres, y todas me respondieron lo mismo. Yo tengo que no solo trabajar todos los días en mi puesto de trabajo, sino que tengo que hacer un doble esfuerzo para que me respeten, porque soy mujer, ¿no? Entonces, hay un doble trabajo. El trabajo que vos tenés que ejercer en tu rol de líder, pero también hay un trabajo de hacerte valer y de hacerte respetar. Porque vos estás a cargo de hombres, de varones, de mujeres, que muchas veces no les cuesta tener una líder mujer, ¿no? Y yo acá a todas las líderes mujeres, lo que les digo es que hagamos, que no dejemos de hacer. Porque después de todo uno cierra la boca con las acciones, ¿no? Y la verdad es que el teatro me enseñó toda la vida a ser autogestiva y de accionar. Y yo siento que si uno acciona desde el deseo, desde lo genuino, el resultado va a ser muy lindo, muy bello, va a ser muy fructífero. Pero no solo para nosotras, para nosotros, sino también para el que lo está mirando, ¿no? Por eso vuelvo a repetir las palabras viví y lo que pretendo seguir viviendo, que son deseo, acción, autogestión, arte, amor
comunicación y lo genuino.